Isaías. Isaías capítulo 11. Cuando lo tenga y me indica con un amén. Isaías capítulo 11, vamos a estar leyendo ahí del verso 2 al verso 4. Amén. Lo leemos todos juntos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Tome su lugar. Ya habíamos visto estos libros, amén, los estudios. Pero fíjese que hoy Dios nos trae otra palabra. Bueno, nos vamos a enfocar en algo bien interesante que dice aquí mi hermano, y que ya no, bueno, pienso yo, como escuchamos, ¿verdad?, en predicaciones ahí en las redes sociales, el temor de Jehová. Ya no se ha estado hablando lo importante, mi hermano, que es el temor a nuestro Dios. Y es algo que hoy en día se está perdiendo mucho. Hoy en día la sociedad actual está cada día más ausente del temor de Dios, y ya muy poco se está mencionando. Como decía ahorita nuestra hermana, el diablo está atacando por todos lados. Ya no hay temor en el ser humano, ya no hay temor, incluso en el Hijo de Dios, se podría decir, ya no hay temor. Entonces, se está practicando esto, mi hermano, cosas que deberíamos de aborrecer. Mucho cristiano practicando cosas aborrecibles delante de nuestro Dios. Y se está perdiendo eso, mi hermano, la falta de temor a nuestro Dios. Entonces, hoy vamos a aprender la diferencia entre el espíritu de temor o miedo y el temor a Dios, y los distintos tipos de temores que existen. Entonces, el verdadero temor de Dios, mi hermano, como decía ahorita, se ha perdido. El verdadero temor a nuestro Dios se ha estado perdiendo. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que hoy el ser humano está prefiriendo agradar al hombre antes que agradar a Dios. Entonces, consentimos muchas veces, mi hermano, fíjese bien, muchas de las veces caemos en el grandísimo error de consentir el pecado de muchos, solo ¿por qué? Por no quedar mal con la persona, o por decir para que no me deje de hablar, o por miedo a perder la amistad con tal persona, o por miedo a que ya no me hable. Entonces, es tiempo, mi hermano, y es el tema que Dios nos trae en esta tarde. Es tiempo de volvernos de todo corazón al temor de nuestro Dios, hacia el temor de Dios. Entonces, vamos a ver, mi hermano, ahí dice algo bien interesante, bien importante en lo que leímos ahorita, ahí en Isaías 11. Se lo voy a leer aquí en otra versión. Dice, y reposará sobre él el Espíritu del Señor. No, y reposará sobre el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor, y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni se sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia, y fallará con equidad por los afligidos de la tierra,
herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. ¿Qué es el temor natural, mi hermano? El que todo ser humano puede sentir en algún momento. El temor natural, mi hermano, es el que vive el ser humano como un producto o un resultado, como resultado de una situación, podríamos decirlo, de una situación espantosa que el ser humano pudiera atravesar. Por ejemplo, tener algún accidente. ¿Cuántos han tenido accidentes? Nadie. ¿Y ha sentido temor? Se siente miedo, mi hermano. Miedo es un nerviosismo que siente el ser humano y el corazón está todo lo que da. Ese es el temor natural. Amén. Hay otro temor, mi hermano, que habla ahí en segundo libro de Timoteo, capítulo 1, verso 7, donde dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, se lo estoy leyendo en otra versión, sino de poder, amor, dice por último, y autodisciplina. Amén. Este temor, mi hermano, es más que una emoción. ¿De qué trata este temor? Fíjese bien, se trata de un espíritu inmundo que atormenta a la persona. Fíjese bien que este temor lo vimos, sucedió allá cuando estaban allá en el Edén, Adán y Eva. ¿Qué sucedió, mi hermano? Cuando Adán y Eva pecaron, dice que este espíritu maligno, mi hermano, nos lleva a mentir, nos lleva a perder la esperanza, nos lleva a ver cosas que no son reales, nos roba la paz. Este temor nos roba la paz, dice, y nos roba las bendiciones de Dios. Allá en el huerto del Edén, se dio una palabra, mi hermano. Aparece por primera vez en la Biblia cuando dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y esta experiencia emocional humana, mi hermano, aparece como una consecuencia, dice, de la desobediencia del hombre. Entonces, miedo implica falta de relación con aquello que es objeto del miedo. Allí en el Salmo 34:9 nos da una palabra donde dice, temed a Jehová vosotros, sus santos, pues nada falta a los que le temen. Pero ahorita vamos a ver, qué temor nos está pidiendo nuestro Dios, mi hermano. Fíjese que el miedo nos atrapa cuando a nuestras vidas llega algo terrible. Y mire que cuando yo estaba escribiendo esto, recordaba de cuando me alivié de la bebé. Es un miedo, mi hermano, yo no sé si usted lo ha sentido, pero es un miedo donde no puedes ver nada. No puedes ver la luz, todo, yo creo vives en algo oscuro, donde te empiezas a imaginar cosas muy feas, donde el enemigo te empieza a meter miedo, un miedo espantoso, mi hermano, donde no puede ver ni siquiera a Dios, mi hermano. Es un miedo horrible, del que está hablando. Es un miedo donde, dice, nos detiene en nuestra obediencia a Dios y en nuestro libre actuar en la vida. ¿Qué pasa, mi hermano? Personas que se sienten siempre descalificadas para servir a Dios. Esas personas que dicen, es que yo no sirvo para servir a Dios. O que siempre, mi hermano, sienten ese rechazo, esa descalificación por hacer algo para nuestro Dios. Hace que huyamos, cuando vienen problemas, hace que huyamos de los problemas en vez de enfrentar el problema. Recuerdo en esa ocasión de la bebé, era un miedo horrible, mi hermano, porque le digo, se imagina cosas horribles, no puede ver la realidad de las cosas, no puede sentir esa paz que Dios da a sus hijos. Entonces, es una fobia, mi hermano, esto.
y pensar cosas o imaginar sucesos destructivos. Entonces, dice que nos atormenta tanto físicamente como emocionalmente, espiritualmente. Miedo al abandono, miedo a la sociedad, miedo a perder a un ser querido, a no poderte levantar cuando pierdes un ser querido. Es este tipo de temor del que está hablando. Hay un tercero, mi hermano, que dice temor o miedo religioso. Ahí en Isaías 29:13 dice: así que el Señor dice, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí, y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Muchas veces, mi hermano, hacemos las cosas por miedo a que me vaya a suceder algo, y no lo hago porque en verdad yo sienta el querer agradar a Dios. No lo hago porque en verdad yo sienta ese anhelo, ese deseo por querer servir a Dios, sino que lo hago por miedo a lo que me vaya a pasar. Entonces, es el temor inculcado, mi hermano, dice, por otro ser humano con relación con la creencia religiosa. Y eso no me deja ser libre. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano? Que nos impide obrar con libertad, nos impide adorar al único Dios verdadero como Dios nos lo pide, con todo nuestro corazón. Por eso aquí en el Isaías dice, me pertenece este pueblo, pero me honra con sus labios, mas su corazón está muy lejos de mí. ¿Por qué? Porque es ese miedo por el que muchas de las veces servimos a Dios, por el, como decía ahorita, por el qué me va a pasar si no lo hago. Y no es como Dios nos está pidiendo las cosas. Entonces, le estoy dando esto porque ahorita vamos a entrar a lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Hay un cuarto que dice el temor al hombre. Proverbios 29:25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Se lo estoy leyendo en otra versión. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Quién tiene ese temor, mi hermano? Quien tiene ese temor está más preocupado, fíjese bien, por lo que la gente piensa que por lo que Dios piensa de cada uno de nosotros. Este miedo hace que la gente viva esclavizada. Hace que viva esclavizada en el pecado, como decía ahorita nuestra hermana, que vivan esclavizados en la droga, que vivan esclavizados en el alcohol, que vivan esclavizados en tanta cosa ilícita delante de nuestro Dios. ¿Por qué? Dice, por temor a los demás. Para que el otro no se burle de mí, o porque le tengo miedo al otro, yo lo tengo que hacer. Muchas de las veces, mi amor, le tienen miedo a la mujer, le tienen miedo al esposo, le tienen miedo al amigo, al novio, al papá. Y es gente que siempre vive esclavizada por este temor. ¿Por qué? Porque se preocupan más por lo que el hombre pueda pensar que por lo que Dios está pensando de nosotros. Estos miedos son los que no deben de ser. Ahora bien, ¿qué temor es el que nuestro Dios pide de nosotros? ¿Qué es el temor a Dios? Todos lo sabemos, ¿verdad que sí? ¿Qué es? Es respeto, mi hermano. El temor a Dios es tenerle un respeto, es tenerle una admiración. No es de que, ay, tengo miedo, tengo que ir a la iglesia por miedo a que me vaya a pasar. No, es tenerle respeto. Es estar, mi hermano, fíjese bien lo interesante que es esto. Dios quiere que le tengamos ese temor. ¿Qué va a producir? Que nosotros estemos dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de agradarlo a Él. Que estemos dispuestos a aborrecer el pecado como Él lo aborrece. Que estemos dispuestos, mi hermano,
a amar lo que Dios ama y a odiar lo que Dios odia. Eso es lo que Dios nos está pidiendo en esta tarde. Que ya dejemos de estar consintiendo el pecado, mi hermano. Que ya dejemos de estar amando lo que para Dios no es agradable. Que le tengamos ese respeto que Él merece. Dice la palabra de Dios que el origen de la sabiduría es el temor de Dios. El origen de la sabiduría, se lo estoy diciendo en otras palabras, es el temor a Dios. Muchos, mi hermano, mucha gente busca sabiduría por todos lados. Por todos lados. Pero la verdadera fuente de la sabiduría es que temerle a Dios. Que quiere decir tenerle respeto. Cuando usted y yo respetamos a nuestro Dios, estamos siendo sabios. Y ahorita le voy a decir por qué. Cuando se tiene el temor a Dios, mi hermano, en el corazón, dice su palabra, entonces eres sabio. Cuando tienes ese temor hacia mí, ese respeto, esa reverencia, entonces estás siendo sabio. Fíjese, hay algo bien interesante. A quien tenemos, a lo que nosotros le tenemos temor, mi hermano, a lo que nosotros le tenemos más miedo, dice, ese es tu Dios. Ese es tu Dios. Nosotros creamos un Dios propio, fíjese bien, cuando le tememos a algo. ¿Cómo qué? Decía ahorita, temor al esposo, temor a la familia, temor a la crisis, temor a la enfermedad, temor a cualquier persona, de que Dios me pide algo, pero yo digo no, porque mi esposo se molesta. No, porque mi enfermedad, porque lo tomamos propio ya. Ese está siendo nuestro Dios. Entonces, hay quienes, mi hermano, temen a Dios en algunas áreas, pero no en todas. Entonces, cuando un hombre que sirve a Dios y es un buen padre, pero es infiel en esa área, no está temiendo a Dios. Porque Dios dice que le respetemos en todo, en todas las áreas. Entonces, el temor de Dios, mi hermano, decíamos ahorita, es una actitud de reverencia, es una actitud de respeto hacia nuestro Dios. Sabiendo que tenemos un Dios que todo lo ve, sabiendo que tenemos un Dios que todo lo sabe y que un día nos va a pedir cuentas de todas las cosas. Ahora, mi hermano, no es tener miedo, como los ejemplos que le decía ahorita. No es tener miedo, es tenerle respeto. Es tenerle un respeto. ¿Por qué? Por ese maravilloso Dios que nos ama. Es tenerle respeto a ese Dios grande que siempre está cuidando de cada uno de nosotros, que dio a su propio Hijo, a su único Hijo, por usted y por mí. Y lo único que Él pide de nosotros es, témeme, respétame, dame la honra que merezco. El que teme a Dios cumple lo que dice Proverbios 8:13, donde dice, el que respeta al Señor rechaza el mal. Yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Se lo estoy leyendo en otra versión. El que respeta al Señor, dice, rechaza el mal. Todo aquel que respeta a Dios, ¿qué estamos haciendo? Rechazando el mal. Y dice Él, yo detesto el orgullo y la arrogancia, los malos caminos y la boca que dice mentiras. Entonces, mi hermano, si estamos en el temor de Dios, es necesario aborrecer toda clase de mal. Es necesario aborrecer la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca que dice mentiras,
¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces sabemos que la persona está mintiendo y nosotros somos cómplices de la persona. Estamos amando la mentira en vez de corregirle, hacerle ver que no es correcto lo que está haciendo, hacerle ver que no es verdad lo que está hablando. Por eso dice, ya dejemos de estar consintiendo el pecado. Ya basta, mi hermano. Ya basta de que estemos ahí apapachando. En vez de enfrentar, en vez de hacerles ver lo verdadero, el peligro que se está pasando cuando están mal. ¿Qué expresa la Escritura cuando nos dice que el Señor aborrece algo? Fíjese bien, lo que esto significa es que el Señor se resiste por completo y se opone firmemente. El aborrecer no es tan solo algo que no le gusta a nuestro Dios, mi hermano. El aborrecer es rechazar, es que no desea tener nada que ver con aquello que no está bien delante de Él. Entonces, nuestra respuesta hacia lo que Dios aborrece debe ser la misma que Él tiene. ¿Qué es lo que Él tiene? Dice rechazar y no querer tener nada que ver con lo que Dios aborrece. Nada, mi hermano. Y nada es nada. Es alejarnos, mi hermano. Es no volver a tener ninguna clase de contacto. Allí. Y ahí, mi hermano, cuando usted y yo hacemos esto, entonces usted y yo estamos demostrando que realmente deseamos agradar a nuestro Dios, que realmente deseamos verle feliz con nuestra manera de vivir. ¿Y qué estoy haciendo? Respetándolo, ese temor de no hacer lo que a Él no le agrada. Es bien importante esto, mi hermano. ¿Por qué? Porque se está perdiendo mucho eso. Se está perdiendo mucho el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano, hablando de nosotros como hijos de Dios, hemos estado diciendo queremos hacer las cosas como a mí me agradan. Aunque Dios se enoje, pero es más fácil como yo lo quiero hacer, que como Dios me lo está pidiendo. Y no está bien. Dios ha provisto su temor, ¿para qué? Para ayudarnos, mi hermano, porque nos ama. Dice ahí en Jeremías 32, 40 y 41, dice, haré con ellos un pacto eterno, que no desistiré de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos. ¿Para qué? Dice, para que no se aparten de mí. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, con todo mi corazón y con toda mi alma. ¿Qué es lo que busca nuestro Dios? El bien, mi hermano, de cada uno de nosotros. El bien. Dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos. Nos revela, mi hermano, primeramente la fuente o el origen del temor de Dios. ¿Quién es? Dios mismo. Dios mismo. Entonces, el temor de Dios, mi hermano, es de naturaleza divina, mientras que el miedo es de una naturaleza humana. Por eso ahorita les dije lo que era miedo y lo que es tener temor a Dios. El miedo te roba la paz, el miedo no te deja ver las cosas, el miedo no te deja ver esa luz que es Jesucristo. El miedo te agobia, te encierra. Por miedo la gente se suicida. Por miedo la gente se está yendo al infierno, mi hermano. Porque no encuentran una esperanza, porque se refugian en las drogas, porque se refugian en el alcohol, porque se refugian en todo aquello que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo a la situación que están viviendo. Pero Dios dice, yo no quiero que me tengas miedo. Yo quiero simplemente que me respetes. Porque ¿qué es lo que yo quiero para ti? El bien. Ahorita decía aquí en Jeremías 32, 40 y 41. Yo me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra en verdad
con todo mi corazón y con toda mi alma. El temor humano, mi hermano, al que Cristo se dirige cuando dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Fíjese que cuando Jesucristo iba a ser crucificado, sintió miedo. Dice que sintió agonía, mi hermano. Sintió agonía porque sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a suceder. Pero, ¿qué sucedió, mi hermano? Que él dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento, mi hermano, el temor a su Padre se hizo realidad en él. En ese momento él representó lo que es tenerle respeto a Dios por hacer lo que él había dejado escrito que se hiciera y no su deseo. Entonces, el temor de Jehová es de naturaleza espiritual, porque dice, y reposará sobre él, sobre Jesucristo, dice, espíritu de temor de Jehová. El miedo, mi hermano, el miedo humano implica una distancia y una falta de relación. El temor a Dios implica unión. El temor a Dios implica una relación. Todo lo contrario a lo que el miedo hace que el ser humano sienta. El miedo, te aleja. El miedo corta esa relación entre el ser humano y Dios. Pero el temor a Dios, el respeto dice, te une. El temor a Dios te hace que tengas una relación con tu Padre. El temor de Dios, fíjese que dice la Biblia que el temor a Dios es la medicina perfecta, mira. Bueno, no lo dice la Biblia, pero el temor a Dios es la medicina perfecta contra el miedo humano. Entonces, menor, ¿qué hace el temor de Dios en el ser humano? ¿Qué hace? Dice, capacita al ser humano para que éste pueda ser fiel, para que éste pueda ser sincero con Dios en todos sus caminos. Si yo no tengo el temor de Dios en mi vida, tenga por seguro que le va a fallar a Dios. Porque no va a sentir ese respeto hacia Dios. ¿Qué pasa cuando el hijo se va de casa? Ya no hay un respeto, mi hermano. Ya no hay un límite, ya no hay alguien que le ponga límites. Y ese hijo que se va de casa empieza a hacer todo lo que a su padre no le agrada. Pero cuando el hijo vive en casa con papá y con mamá, hay un respeto. Hay un respeto, no se hace lo que el hijo dice, se hace lo que el papá dice porque hay reglas, mi hermano, que hay que seguir en casa. Lo mismo es con nuestro Dios. Hay reglas que tenemos que seguir, hay reglas que tenemos que cumplir. Tenemos un Padre al que le merecemos respeto. Entonces, ahí en Jeremías, vamos a ver las consecuencias de no vivir en el temor de Dios. Jeremías 2:19 dice, fíjese bien, se lo voy a leer en otra versión para que lo entienda, pero si quiere buscarlo. Jeremías 2:19 dice, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerlo. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Castigo y condenación trae la falta de temor de Dios. ¿Qué es lo que nos va a traer castigo, mi hermano? Dice, tu perversidad, mi perversidad. El haberme alejado de Dios, el haberme apartado de Él, dice, verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios. Y no, dice, y no temerle. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, dice, he hablado. Castigo y condenación trae la falta de temor de Dios. Esa es la consecuencia
de que usted y yo no le tengamos ese respeto a Dios. Ahí en Proverbios 1, 24 al 26 nos habla del desprecio de Dios. En el verso 27 nos habla de calamidades. En el 28 dice, no hay respuesta a las oraciones. En el verso 31 nos dice, produce fruto pecaminoso. Y en el verso 32 dice, trae corrupción y trae muerte. No nos trae nada bueno, mi hermano. No nos trae nada bueno. Malaquías 3:5 trae el juicio de Dios, donde dice, el Señor Todopoderoso dice, yo vendré a juzgarlos a ustedes, y al mismo tiempo seré testigo contra los que practican la magia, los que cometen adulterio, los que juran en falso, los que oprimen a los trabajadores, a las viudas y a los huérfanos, los que tratan mal a los extranjeros, dice, y los que me faltan al respeto. Yo vendré a juzgarlos a todos estos, los que me faltan al respeto. ¿Cómo faltamos al respeto a Dios? Haciendo lo que a Él no le agrada. ¿Cómo le falto al respeto a Dios? Apapachando lo que para Él es aborrecible. Es importante, mi hermano. No es nada más de, sí, yo creo en Dios, sí, yo soy cristiano. No, es de tenerle ese respeto, es vivir verdaderamente una vida cristiana, es ser verdaderamente un hijo de Dios. Hay tantas cosas que a Dios no le agradan, pero que hoy nos está diciendo, ten cuidado de no tenerme ese respeto, porque puede venir esto. ¿Cuál es la recompensa, mi hermano? Si usted y yo decidimos tenerle ese respeto a Dios. Dice, para los que aman a Dios y están bajo el temor de Dios, hay recompensa. Jeremías 32, 40 y 41 dice, yo Dios, me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿A qué bien se refiere Dios, mi hermano? Dice, beneficios del temor de Dios. ¿Qué trae el temor de Jehová o el temor de Dios de beneficio para nuestra vida? Número 1, la salud. La salud, mi hermano. Ahí en Proverbios 3, 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Por qué dice? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Te va a traer salud. ¿Por qué mucha gente vive enferma, mi hermano? Porque está en una vida pecaminosa, porque hace cosas que a Dios no le agradan y todo eso trae sus consecuencias. ¿Qué otro beneficio me trae? Confianza en Dios y vida en abundancia. Proverbios 14, 26 y 27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. En el temor de Jehová está la fuente de confianza. En el temor de Jehová está la esperanza. Dice, y tendrán sus hijos. ¿Qué otra cosa? Dice, a Dios le causa satisfacción. Ahí en Salmo 147, 10 y 11 dice, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dice, se complace Jehová, ¿en quién? En los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Para Él es un gozo, mi hermano, complacerse cuando usted y yo le tenemos ese respeto que Él merece. 4, hay una amistad íntima. Ahí en Salmos 25, 14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿A quiénes? A los que le temen. Si yo no le tengo miedo a Dios, mi hermano, si yo no me importa hacer las cosas como a mí me agradan y no como a Dios le agrada, dice, yo no te puedo revelar mi pacto. No puedo. Eso solo lo hago con quién, dice, con los que me temen. ¿Qué otra cosa? A los que a Dios temen, dice, les irá bien.
Ahí en Eclesiastés 8:13 dice, ahora bien, aunque el pecador haga 100 veces lo malo y sus días se prolonguen, con todo, yo también sé que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. A los que a Dios temen, dice, les irá bien. Algo bien bonito, mi hermano, que nos da sabiduría. Nos da sabiduría, nos da conocimiento y nos da inteligencia, como leíamos ahorita. Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Protección, mi hermano. Nos da esa protección que usted y yo necesitamos ante todo este mundo de maldad. Salmos 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. ¿A quiénes? A los que le tienen respeto, a los que le tienen reverencia, a los que le honran con sus vidas. A esos dice, yo los defiendo. No necesito que nadie más se meta por ellos. Yo, Dios, dice, yo los defiendo y yo los protejo. Qué bonito, mi hermano, ¿no le da gusto? Dice, tienen felicidad. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero dice, feliz el hombre que le tiene respeto a Dios, pero el que endurece su corazón caerá en el mal. Y vienen muchas, mi hermano, son muchas cosas. Me gustaría decírselas: riqueza, honor y vida, buena vida, trabajo fructífero y descendencia. Los deseos de nuestro corazón, dice, se hacen realidad. Dice, cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Fíjese bien, dice algo bien importante. Cumplirá el deseo de los que lo temen. Y algo que me llama la atención es que dice, oirá a sí mismo el clamor de ellos. ¿De quiénes? De los que le temen, de los que le tienen ese respeto. Por eso hay muchas oraciones no contestadas. Porque como decía al principio, en algunas áreas yo respeto a Dios, en otras no lo respeto. Y Dios pide respeto completo, reverencia completa. Dios escucha, dice, y un memorial de los que temen será escrito. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían a Jehová hablaron entre sí. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito ante él un memorial de los que temen a Jehová y honran su nombre. Qué bonito, mi hermano. Ahora bien, mi hermano, allí en Primera de Pedro 2:17 nos dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. ¿Cómo podemos usted y yo cultivar este temor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo podemos hacerlo que crezca? Tomando usted y yo una decisión personal. Una decisión personal donde usted y yo digamos, me decido yo a honrar a Dios por encima de todos mis deseos, por encima de todos los deseos o de todas las personas que pueda haber. Yo decido poner a Dios en primer lugar. Yo decido honrar a Dios, no importa que el de al lado se enoje, no importa que toda la familia se venga en contra. Yo decido respetar a mi Dios y hacer lo que Él me pide que haga. Porque los principales, mi hermano, que se vienen encima, son los de la familia. Pero dice, Proverbios 2, del 1 al 5 dice, hijo mío, presta atención a lo que digo
y atesora mis mandamientos. Y escúchelo, mi hermano. Dios le está diciendo en esta tarde, quiero que prestes atención a lo que te estoy diciendo, pero no solamente eso, quiero que atesores mis mandatos. Dice, afina tus oídos a la sabiduría, concéntrate en el entendimiento, clama, dice, clama por inteligencia, clama y pide entendimiento, búscalos, fíjese bien, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces vas a comprender lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Si recibimos su palabra, mi hermano, y la ponemos por obra, encontraremos, dice, el conocimiento y el temor de Dios. Pero nos está diciendo, presta atención y afina tu oído. Quiero que te concentres en el entendimiento, pero quiero que clames, no nada más que me pidas, que clames. Ese clamor, mi hermano, que brota desde muy dentro de nosotros. Clama, dice, por inteligencia y por entendimiento. Clama, búscalos como si fueran tesoros escondidos. Yo recuerdo hace tiempo cuando me habían dado el anillo de promesa o el de compromiso, el que se me perdió. Un anillo, creo que era el de promesa. No descansaba. Yo, pues, ¿dónde quedó el anillo? ¿Y dónde quedó el anillo? Y no dormía, mi hermano. Y cerraba mis ojos según yo estaba dormida, pero estaba pensando, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y lo encontré donde nunca me imaginé, en una caja de enchufe donde no tenía cajita. Ahí estaba metido. Pero no descansé, mi hermano. Dice, así quiero que busques, como tesoros escondidos, como cuando se te pierde algo y no descansas hasta que lo encuentras. Así quiero que busques. Y entonces, dice nuestro Dios, vas a comprender lo que significa tenerme respeto. Y entonces vas a comprender lo que significa tenerme respeto. Y dice, y vas a obtener conocimiento de mí. ¿Cuándo? Cuando clames. Cuando empieces a poner atención. Cuando empieces a poner por obra lo que yo te estoy diciendo. Aceptando, ¿cómo, mi hermano? Cuando empecemos a aceptar las enseñanzas que el Espíritu Santo nos trae. Dice Salmos 34:11, vengan, hijos míos, y escúchenme. Voy a enseñarles, fíjese bien, vengan y escúchenme. Dice, les voy a enseñar a honrar a Dios. A honrar a Dios. Aprendamos, mi hermano, a oír al Espíritu Santo. Aprendamos, pidámosle que Él sea nuestro maestro, que nos enseñe a oír, que cultive esa sensibilidad hacia Él. Porque a veces, mi hermano, y lo hemos dicho en ocasiones, hay personas que han dicho, pues yo no siento ni el Espíritu Santo ni sé cuando Dios habla, ni siquiera conozco la voz de Dios. Pero está diciendo, vengan, hijos. Es una invitación, vengan y les voy a enseñar a que honren a Dios. Entonces, mi hermano, oyendo y practicando las enseñanzas que nos dan nuestros pastores, nuestros líderes, Dios habla a través de ellos. Dice, ahí te voy a enseñar cómo me tienes que honrar. Entonces, fíjese que Jesús dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Si hay alguien que tuvo temor de Dios, mi hermano, fue nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien, y Él no hizo su propia voluntad, como decía ahorita al principio, Él hizo la voluntad de su Padre. Él era un ser humano como usted y como yo, mi hermano, porque vino a hacerse carne y tenía deseos, puedo pensar. Pero Él dijo, yo no vine a hacer lo que yo quería. Yo vine a que la voluntad de mi Padre se cumpliera en mí. Entonces,
Sobre el Señor, mi hermano, dice su palabra que reposó el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová. ¿Cuál espíritu? Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, y le ha hecho, dice, entender diligentemente en el temor de Jehová. Y quiero hacer un énfasis aquí, mi hermano. Hay una corriente de voces, de gente cristiana, de gente conocedora de Dios, que quiere desvirtuar este término, mi hermano, y que dicen que a Dios no hay que temerle. A Dios no hay que temerle. Y es ese tipo de gente que le digo que quiere vivir la vida como ellos piensan que se puede vivir, y no como Dios nos dice que la vivamos. Después de que el hombre pecó, mi hermano, y le entregó la autoridad, le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado a él, el Señor ya tenía planificado que de todas maneras un grupo selecto de personas en el mundo sería lleno de poder y de sabiduría. ¿Y sobre quién reposó ese espíritu primero, mi hermano? Dice, sobre Jesucristo, sobre Jesús de Nazaret, de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces Dios usó poderosamente a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano. Todos los días usted y yo tomamos decisiones. Todos los días usted y yo tomamos decisiones, y todas, mi hermanos, y cada una de las decisiones que usted y yo tomamos trae sus propias consecuencias, sean buenas o sean malas. Pero somos el resultado de las decisiones que usted y yo tomamos. Somos el resultado de las decisiones que tomamos. Si nuestras decisiones son sabias, somos ese resultado sabio. Si nuestras decisiones no son buenos, somos resultado de algo no bueno. Pero los resultados que no serán buenos, los resultados no serán buenos, y la sabiduría no viene por estudiar alguna materia, mi hermano. No viene por estudiar matemáticas, filosofía, química. Dice, la sabiduría viene del cielo, viene de Dios. No la vas a encontrar en ningún estudio, nada más lo vas a encontrar en mí, dice Dios. Entonces, hubo una revolución del cristianismo, mi hermano. No le voy a contar mucho, nomás una cierta parte. Pero fíjese que el Señor dice que derramaría su espíritu de sabiduría. Y dice que el mismo que vino sobre Jesús, y él inició la revolución más grande que ha habido en la historia del mundo. Y es la revolución del cristianismo. Dice, mi hermano, que este fuego se encendió en los cristianos. Usted ya sabe de qué le estoy hablando, pero si no, ahorita le voy a decir. Pero dice que se encendió en los cristianos de tal manera que estuvieron dispuestos, fíjese bien, a ir a la hoguera. Pero, mi hermano, nunca. Ellos preferían ir a la hoguera antes de negar la fe en Jesús. Estaban dispuestos a morir bajo las fieras que se soltaban en aquel tiempo para devorar a todo cristiano. Dice que allá los romanos hacían como un tipo circo y soltaban esas fieras. Si el hombre o los que ellos atrapasen no renunciaban a su fe. Si ellos decían, yo no renuncio a mi fe, yo creo en Jesucristo. Dice que soltaban esas fieras y los devoraban, mi hermano. Y la gente aplaudía y se gozaba viendo cómo esas fieras comían a las personas. Preferían, mi hermano, ir a la muerte. Preferían ser quemados, prendidos con fuego en vida. Preferían morir cantando himnos a Dios. Hay un fuego que cuando se enciende nadie
Nada ni nadie lo puede apagar. Y ese fuego, mi hermano, dice Dios, quiere arder en ti. Ese fuego del Espíritu Santo, que nadie lo puede apagar si tú no lo quieres. Entonces, una vez que se enciende, mi hermano, uno está dispuesto a perder lo que haya que perder. Una vez que el Espíritu Santo toma control de mi vida, no importa lo que yo tenga que perder, yo lo pierdo con tal de agradar a mi Dios. La Biblia señala que cuando descendió el Espíritu Santo sobre la primera iglesia, dice que hablaban lenguas de fuego, que fueron repartidas sobre cada persona. Entonces, mi hermano, dice que ya el Imperio Romano no los podía frenar. Allá el César era el soberano del imperio más grande de aquel tiempo. ¿Qué sucedió, mi hermano? Dice, grande que ha habido en la tierra, y este declaró que él era Dios, el César. La palabra Dominicus, dice, de donde se deriva el término domingo, significa día del Señor. Y la expresión Señor no se utilizaba como se estila hoy en día, que le podemos decir Señor a cualquier persona. No se hacía así. Solamente se le decía a aquel al que era su Dios. Entonces, en aquella época, mi hermano, solo se le decía Señor al César. Y aquel que se negaba a declarar César es Señor, ese era su lema, César es Señor, era posible de muerte. Todo aquel que se negara a declararle así. Pero, ¿qué pasó, mi hermano? Cuando el Señor Jesús se apoderó del corazón de todos los creyentes, estos ya no podían confesar que César era el Señor. ¿Qué sucedió? Que las personas del Imperio Romano, dicen, levantaban su mano derecha y en lugar de decir buen día, declaraban César es Señor. En cambio, mi hermano, los cristianos no podían hacer eso porque ahora tenían otro Señor. Pero lo que renunciaron, mi hermano, a cualquier otro señorío y se aferraron a Cristo, ellos levantaban la mano y declaraban Jesucristo es el Señor. ¿Qué sucedía, mi hermano? Esto era motivo para que los quemaran vivos. Era un motivo para que los quemaran vivos porque estaban cambiando al César por Jesucristo. ¿Qué pasaba, mi hermano? Era motivo para que los crucificaran, para que los mataran, y era motivo para que los arrojaran en aquella arena del circo romano que se hacía. Y ahí la gente, como le decía ahorita, se divertía, mi hermano, viendo cómo las fieras devoraban a estas personas. Era un espectáculo. Pero el fuego que salió de allí, mi hermano, dice, invadió la tierra y por más de 2000 años el evangelio se ha predicado en todas las naciones. Qué bonito, mi hermano. Ahora se predica en todo el mundo. Ahora ya no hay de que no, pues yo no puedo viajar para predicar. Ya están las redes sociales. Ese fuego ya no se apagó, sino que hoy en día sigue encendido por todo hijo de Dios que anuncia el evangelio. Amén. A Cristo no lo detiene nada, mi hermano. A Cristo no lo detiene nadie. Dice Dios, yo quiero tu bien. Por eso hoy te digo los beneficios de que me honres. Pero si no quieres, ya te dije lo que vendrá. Dice, yo mismo te juzgaré. ¿Por qué? Dice, tú mismo, por tu perversidad, traerás todo castigo. Entonces, el temor te paraliza, mi hermano. El temor nos paraliza. El temor nos hace cobardes. El miedo nos hace cobardes. El miedo se enseñorea de ti. Tú haces lo que éste te permite, dice, y dejas de hacer lo que no te permite, y así usted y yo deshonramos a Dios. Deshonramos a Dios. ¿Por qué?
por causa de ese miedo que no le obedecemos. La pregunta es, mi amor, ¿tú no estás dispuesto a perder tu casa? ¿Estarías dispuesto a perder tu casa? ¿Estarías dispuesto a perder tu propia vida con tal de tenerle ese temor a Dios? Para terminar, mi hermano, por todo esto debemos de servir a Dios con temor y reverencia, con respeto, absteniéndonos de qué, mi hermano, de toda clase de mal, absteniéndonos y cuidándonos de no entretener el pecado, ni abusar de la gracia que Dios nos da. Misma Biblia dice, seguiré pecando para que la gracia abunde. De ninguna manera. Que al cabo que Dios me perdona, ya eso es con alevosía y ventaja. Y eso es lo que Dios va a juzgar. Mi intención. Entonces, que el espíritu de temor de Dios, mi hermano, se pose en cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros seamos responsables de nuestros actos. Y que día a día, mi hermano, podamos usted y yo con nuestra vida respetar y honrar a Dios. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Entonces, el temor a nuestro Dios no es miedo, mi hermano. Es un temor santo por querer agradarlo a Él. Es un respeto, es un deseo que debe de nacer de cada uno de nosotros por hacer las cosas como a Él le agrada. No es por miedo, dice Dios, hazlo por amor. Hazlo por respeto. Porque dice, entregué mi único hijo por amor a ti. Entonces, la forma de vivir el carácter, mi hermano, y forma de reaccionar manifiesta, dice, temor a Dios. Es tiempo de que nos alineemos, de que alineemos nuestra vida para agradar a Dios y temer en todas las áreas. Comencemos, dice, bueno, los que no han recibido a Cristo, comience entregando su vida a Cristo. Y la pregunta que Dios nos hace por última vez es, ¿te quedas con esas cosas que amas o renuncias a todo por mí? ¿Te quedas con lo que tanto amas o le dices, te hago un lado, porque hoy he decidido seguir y hacer lo que mi Dios me manda que haga? Amén. Proverbios 14:27 dice, el temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Creo que ya le hemos dado muchas vueltas, mi hermano. Creo que hemos puesto las suficientes excusas. Amén. Creo que ya hemos pedido, dice, ¿sigues pidiendo añadiduras cuando Dios te ha dicho que te daría todas las cosas? ¿Estás dispuesto a perder todo a cambio de la gloria de Dios sobre tu vida y de la llenura del Espíritu Santo? Espíritu de temor de Jehová y espíritu de sabiduría. El principio de la sabiduría, recuerden, es el temor de Jehová. Si usted y yo decidimos abrazar ese espíritu y estamos dispuestos a perder lo que haya que perder, mi hermano, no reservar nada. Si estamos dispuestos a eso, mi hermano, dice, te vendrá bien. Te vendrá todas las bendiciones que ahorita acabamos de ver. Tendrás salud, tus días serán largos, tendrás bendición, vas a tener mi protección. Yo te voy a defender cuando a ti te hagan algún mal. Y dice, y verás mi gloria. Si empezamos y decidimos, mi hermano, respetar a nuestro Dios en todo, allá no estar apapachando el pecado, ya no estar respetando a Dios en unas cosas sí y en otras no. Si yo decido dejarlo todo por seguir a Cristo, dice, vendrá bien sobre tu vida. Amén. Póngase de pie. Vamos a dar gracias a Dios y empecemos, mi hermano. Es algo que se ha perdido mucho, se ha estado perdiendo. El enemigo está peleando contra todo esto. ¿Con qué?
para que el ser humano, para que el cristiano, el Hijo de Dios, ya no le tenga respeto a Dios. Pero Dios en esta tarde ya nos dijo, si tú empiezas a tenerme respeto, a tener esa reverencia que yo merezco, te irá bien. Y lo más bonito, mi hermano, que un día le vamos a ver cara a cara y vamos a vivir una vida eterna juntamente con Él. Amén. Cierra sus ojos y vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por esta tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque una vez más nos recuerdas que el principio de la sabiduría es el temor a ti, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre, a quitar todo aquello que a ti no te agrada. Que hoy, mi Dios, decidamos todos en nuestro corazón empezar a dejar todo lo que a mí me agrada por agradarte a ti. Que no me importe dejar todo aquello que a mi carne le gusta con tal de servirte y agradarte a ti. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer las cosas como a ti te gustan. A que lo que hagamos, mi Dios, que no vengamos a este lugar por miedo, sino que vengamos con ese deseo de escuchar tu palabra, con ese anhelo de estar escuchando lo que tú traes en esta tarde. Que empecemos a adorarte, a cantarte como a ti te gusta, con todo nuestro corazón y no por miedo. Que te tengamos respeto, mi Dios. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a quitar todo aquello que a ti no te agrada y a empezar a menguar nosotros para que tu Espíritu Santo crezca en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. A Él sea toda gloria, toda honra y toda alabanza hoy y siempre, mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos que pudieron estar en este lugar. Gracias, Jesús. Ayúdales, mi Dios, y bendíceles conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.